neuropatías, por enfermedades sistémicas como la diabetes, hipertensión, etcétera, llegan a un grado de afectación tal que han llegado a perder prácticamente toda la funcionalidad renal. Los pacientes llegan a requerir una manera de poder suplantar o reemplazar esa función que ya no cuentan. Entonces, de ahí nacen lo que son los tratamientos de sustitución renal, que como su nombre indica, son modalidades que van a intentar suplir, reemplazar las funciones que el riñón realiza. Entonces, vamos a recordar el primer tema en el cual veíamos que los riñones tienen diferentes funciones, tanto endocrinas como funciones de control de líquidos, control de electrolitos, control de presión arterial y producción de hormonas. Lógicamente, estos tratamientos, estas modalidades de tratamiento no van a poder suplir todas las funciones que los riñones normalmente realizan. Entonces, simplemente van en este caso o suplir las funciones de eliminación de líquidos y eliminación de sustancias tóxicas. Pero estos tratamientos se han inventado para que el paciente pueda tener una prolongación de su vida, puesto que sin la función que desempeñan los riñones entre los pacientes llegarían a fallecer. Esta es la finalidad de los tratamientos de sustitución renal, sustituir la función renal que se ha perdido. Entonces, según lo que han debido ver en el tema de enfermedad renal crónica, entonces aquí tenemos lo que es la velocidad de filtración y el tiempo. Entonces, existe un largo periodo asintomático, así como lo han visto también en los pacientes en la consulta externa o en los pacientes hospitalizados. Conforme la enfermedad va avanzando, la tasa de filtrado se va disminuyendo hasta que llega a un nivel crítico, que generalmente es en el estadio 5 en los pacientes en enfermedad renal crónica, cuando la tasa de filtrado o velocidad de filtrado está menor de 15. Entonces, aún en los pacientes que tienen la tasa de filtrado menor de 15, al ser los riñones órganos tan nobles, tratan de suplir, tratan de funcionar hasta lo último, y es por eso que la mayoría de los pacientes no tienen síntomas durante toda la enfermedad, solo hasta llegar a un punto crítico. En los últimos años de enfermedad, los pacientes empiezan a tener síntomas, astenia, debilidad, anorexia, edema, hipertensión, ¿ya? Y cuando llegan a un nivel crítico, con elevación de azoados, con un síndrome urémico, con una tasa de filtrado menor de 10, generalmente recién es cuando tienen mayor sintomatología y acuden entonces para la consulta o la hospitalización, y en estos casos, al haber pérdida tan importante de la funcionalidad renal, nosotros tenemos que ofrecerles lo que es la terapia de sustitución renal, porque caso contrario el paciente va a fallecer. Esto en los cuadros crónicos. Hemos diferenciado a los pacientes en dos grandes grupos: en los pacientes crónicos con patología renal de mucho tiempo y en los pacientes agudos. La indicación de inicio de diálisis en ambos es diferente. En los pacientes crónicos, nuestra indicación de diálisis es en el estadio 5, ¿ya? Cuando su tasa de filtrado es menor de 15. En los pacientes agudos, la indicación es solo en los casos en los cuales no responden a la terapéutica iniciada y cuando tengan situaciones que puedan atentar contra su vida, como ser anuria, hipercalemia severa, acidosis metabólica refractaria, sobrecarga hídrica severa con edema agudo de pulmón o un síndrome urémico severo. Y entonces, la decisión de inicio de diálisis va a depender mucho del paciente, va a depender mucho del cuadro, va a depender mucho de la severidad de los síntomas. Entonces, nos vamos a enfocar más en lo que es la enfermedad renal crónica avanzada, porque los casos agudos que requieren diálisis son muy pocos, el porcentaje es mínimo, más es en los
pacientes, más porcentaje tenemos de pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados, en los cuales sí o sí tenemos que iniciar la terapia de reemplazo, porque caso contrario, como hemos dicho, al no haber funcionalidad renal, entonces el paciente está condenado a la muerte. Entonces, ¿cuándo iniciamos? Esa es la pregunta, si iniciar de forma precoz, programada, ya, entonces, lo ideal siempre es de forma programada, en buenas condiciones. ¿Cuál es el problema? Que los pacientes vienen en etapas terminales de la enfermedad, puesto que, como hemos dicho, no tienen sintomatología, se sienten bien, no tienen alteraciones y rechazan el inicio. Ya la mayoría de los pacientes rechaza el inicio de diálisis, es muy difícil aceptar la enfermedad, ya, y como no tienen tantos síntomas, no creen que su enfermedad esté tan avanzada y la mayoría rechaza. ¿En qué casos o cuáles son las indicaciones de inicio? Síntomas, como hemos dicho, y signos atribuibles a insuficiencia renal, dificultades para controlar bulimia, hipertensión arterial refractaria, deterioro progresivo del estado funcional, daño cognitivo en síndromes urémicos severos con pérdida de la conciencia, con encefalopatía urémica, ¿ya? Y todas estas alteraciones generalmente ocurren cuando la tasa de filtrado o índice de filtrado está entre 5 a 10. Como pueden ver, el riñón trabaja hasta lo último y en esos casos ya no se puede hacer nada. Importante, y por eso está ahí, dice importante, que la tasa de filtrado no es necesariamente determinante o no hay un valor exacto que me diga cuando está menor de 5, inicia inmediato, cuando está menor de 10, inicia inmediato. Cada persona es diferente, hay personas con tasas de filtrado de 15, 16 que son muy sintomáticas, y hay otras que están con más bajo, 5, 10 y todavía no tienen síntomas. Entonces, siempre la presentación es diferente en cada paciente. Pero, como hemos indicado, pacientes con estadio 5, enfermedad renal, la indicación sería inicio de diálisis. Entonces, ¿cuáles son las modalidades o las opciones o los tratamientos de sustitución renal que tenemos? Tenemos aquí nuestro cuadro, ¿ya? Donde muestra las opciones de sustitución renal. Tenemos tres, y el del medio, el tratamiento conservador, que va incluida en todas ellas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir tratamiento conservador o qué incluye el tratamiento conservador? El tratamiento conservador incluye educación, incluye dieta, incluye medicamentos, controles de acuerdo a la etapa de la enfermedad y este tratamiento conservador, por eso está en el centro, independientemente la modalidad de terapia que se utilice, ya sea diálisis, hemodiálisis, trasplante, siempre tiene que ir con el paciente, ¿ya? Como hemos indicado, la educación es un pilar fundamental, hacer que el paciente tome conciencia de su enfermedad y en este caso, cuando está en tratamiento de sustitución, tome conciencia de que debe asistir a sus sesiones, que debe cumplir con su medicación, es en realidad el punto más álgido, porque educar a los pacientes es complicado. Hemos dicho, no van a aceptar su enfermedad de la noche a la mañana. Dieta, la dieta igual es un pilar fundamental que va a variar dependiendo de la modalidad que esté recibiendo y como les digo a los pacientes que acuden a la consulta, no importa cuánta cantidad de medicamentos uno le prescriba, si el paciente no hace la dieta adecuada, tampoco va a mejorar. Entonces, igual la dieta es un pilar fundamental. Los medicamentos, control, cumplimiento. La mayoría de los pacientes se sienten bien y dejan de tomar el medicamento. Entonces, a eso se refiere el tratamiento conservador y como les estaba indicando, este tratamiento conservador va a estar en todas las modalidades y durante toda la evolución de la enfermedad. Tenemos la diálisis peritoneal como tratamiento de sustitución renal, como su nombre indica, entonces va a haber un proceso de eliminación de sustancias a través del peritoneo. Ya en este caso se va a usar el peritoneo como membrana dializante, por eso se llama diálisis peritoneal. ¿Qué tiene la ventaja de que es domiciliario, que lo puede realizar el paciente
y no necesita un control tan seguido por el médico y no necesita ir al hospital para realizarse este procedimiento. Es ambulatorio, ese es el principal beneficio. Tenemos en el medio abajo la hemodiálisis, que en nuestro país, en nuestro medio, es la modalidad más utilizada, más difundida, que como su nombre indica, en este caso, la membrana dializante es la sangre. La sangre entra en contacto con un dializador de una máquina y de esa forma se eliminan las sustancias. ¿Cuáles las características? Que es un tratamiento institucionalizado, tiene que asistir a una unidad de diálisis 3 veces por semana de forma permanente. Y tenemos el trasplante renal, que es la colocación de un injerto al paciente, de un injerto renal, que le va a devolver la funcionalidad casi por completo, pero ¿cuál es su punto negativo? Que tiene que tomar tratamiento inmunosupresor para evitar el rechazo durante toda su vida. Entonces, las modalidades de tratamiento de sustitución renal que tenemos son 3: diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. Todos con la función de sustituir, reemplazar la función renal que se ha perdido, y junto con los 3 se encuentra el tratamiento conservador, que incluye educación, dieta y medicación. Vamos a empezar con la descripción del tratamiento conservador dietético. Hemos indicado que la dieta es fundamental y es lo primero que les van a preguntar los pacientes. Les van a decir, entonces, ahora, ¿qué puedo comer? Acá vamos a dividirlo en 2 grandes grupos porque la indicación de la dieta es diferente en un paciente que no ha iniciado diálisis versus un paciente que ya está en diálisis. ¿Ya? Entonces, no es la misma indicación. Tenemos aquí paciente en prediálisis. Prediálisis quiere decir un paciente con enfermedad renal avanzada, estadio 4 o estadio 5, pero que no ha iniciado todavía tratamiento de sustitución renal, que no ha iniciado ni hemodiálisis ni diálisis peritoneal. Como pueden ver, está en número 1, proteínas. En estos pacientes hay que realizar restricción de proteínas. Hay que indicarle que consuma menor cantidad de alimentos que contengan proteínas, generalmente alimentos como carne roja, que son la proteína animal, tienen que disminuir. Y la indicación es 0,6 a 0,8 gramos kilogramo de peso. Ideal, 2/3 proteínas de alto valor biológico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras más proteínas consuma, le damos más trabajo al riñón. Entonces, por eso es que en los pacientes que están en prediálisis se tiene que limitar, disminuir el consumo de proteínas. Calorías es lo mismo, no hay problema, 35 kilocalorías. El sodio también hay que disminuir porque la mayoría de los pacientes son hipertensos. Fósforo, potasio, se tiene que disminuir estas sustancias de la dieta, ¿ya? Y se le puede aportar vitaminas. Ahora, el otro grupo son los pacientes que ya han ingresado a tratamiento de sustitución renal, que ya han ingresado a diálisis. Entonces, ahí los dividimos en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Y como pueden ver aquí, las proteínas ya no son tan restringidas. Entonces, en la hemodiálisis le damos 1,2 gramos kilogramo día de proteínas. Y en la diálisis peritoneal, fíjense, es mucho más, 1,5 hasta incluso 2,5. ¿Esto por qué? Porque como ya le estamos dando un tratamiento, como ya está recibiendo la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, entonces ya le estamos ayudando ya a eliminar estas sustancias y no es necesario que haga una restricción tan importante, porque si hace esa restricción tan importante, el paciente va a entrar al otro extremo, que es la desnutrición. Igual restringimos potasio, sodio, eso mantenemos, porque hemos dicho estos pacientes son hipertensos, hay que evitar la hipercalemia. Pero la principal diferencia entre estos 2 grupos, entre un grupo prediálisis y un grupo que ya está en diálisis, son el aporte de las proteínas. Entonces, restringo proteínas en prediálisis y cuando ya están en diálisis,
no les restrinjo, más bien les aporto más cantidad. Acá otro aspecto importante a tomar en cuenta son los líquidos, ¿ya? Como los pacientes cuando están en estadios finales de enfermedad pierden la cantidad de diuresis, son oligúricos, orinan en poca cantidad, el aporte de líquidos va a ser menor, ¿ya? En los pacientes en estadios finales y va a depender exclusivamente de la cantidad de diuresis que tenga. Si el paciente tiene buena diuresis, puede consumir líquidos y si no tiene buena diuresis, hay que restringirlos al mínimo. Entonces, lo que indicábamos son nuestros tres tipos de tratamiento de sustitución renal y vamos a desglosar ahora cada uno de ellos. Vamos a empezar por la hemodiálisis, que es la más frecuente, que es la que usamos o está más difundida en nuestro medio. Entonces, ¿cuáles son los principios físicos para que se produzca la hemodiálisis? Tiene dos principios físicos que son la difusión y la convección, está ahí resaltado, los cuales van a permitir el paso de solutos y de agua, porque hemos dicho, tratan de reemplazar la función renal y enfocándose en lo que es la eliminación de sustancias nitrogenadas y la eliminación de líquidos, porque esos pacientes se van edematizando al no poder eliminar el líquido, entonces tratamos con la hemodiálisis de suplir estas dos funciones. Entonces, ¿en qué consiste la difusión? La difusión consiste en la eliminación de solutos mediante el gradiente de concentración. También toma en cuenta el tamaño y el peso molecular de la sustancia, ¿ya? Y la resistencia de la membrana de diálisis. Por difusión eliminamos los solutos. Y por convección, por eso está entre paréntesis ultrafiltración, eliminamos líquido. Esto mediante la presión transmembrana y tomando en cuenta lo que es la presión hidrostática. Vemos aquí los gráficos, difusión. Es el principal mecanismo de transporte de solutos por gradiente de concentración. Entonces, tenemos dos compartimientos, el compartimiento del líquido dializado y el otro compartimiento. Entonces, tomando en cuenta la cantidad de solutos, entonces van a pasar de un lado a otro. Y tenemos la convección, ya que es el principal mecanismo de transporte de agua por gradiente de presiones hidrostática y osmótica entre ambos compartimientos. Difusión más convección es igual a diálisis. Podemos ver ahí el procedimiento como tal, ¿ya? Entonces vemos ahí el monitor, los equipos, el paciente y el personal de enfermería realizando lo que es la conexión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por un acceso vascular, en este caso del gráfico, el paciente está con catéter, ya sea por un acceso vascular temporal o permanente, la sangre va a salir por un sistema extracorpóreo a el equipo de hemodiálisis. Al llegar al equipo de hemodiálisis por el sistema extracorpóreo, se va a poner en contacto con lo que es el dializador. El dializador tiene una serie de membranas por las cuales va a ocurrir lo que mencionaba anteriormente, la difusión y la convección. Y una vez que ha pasado por las membranas, va a retornar al organismo ya libre de sustancias nitrogenadas y libre de líquido. Esto en un proceso continuo de 3 a 4 horas, día por medio, 3 veces a la semana. Vemos ahí el dializador, es en un corte transversal, ya vemos cómo tiene varias membranas, ya generalmente de polifona, ya que tienen un tamaño de poros determinado para que pasen los solutos. Entonces, como pueden ver, por la parte superior va a llegar la sangre al dializador, la sangre va a pasar por todas estas membranas, en estas membranas va a ocurrir lo que es la difusión y la convección, y por la parte inferior va a salir la sangre purificada para retornar al organismo. Entonces aquí tenemos un término que es el aclaramiento dializancia, que se trata de la tasa de intercambio neto por minuto de una sustancia entre el líquido de diálisis y la sangre. Y entonces, como este es un proceso continuo, ya no un proceso continuo durante 3 horas, entonces hay un intercambio cada minuto de las sustancias nitrogenadas tóxicas con lo que es la membrana las membranas del dializador.
Ahora, el principal elemento en el cual se va a producir lo que es la difusión y la convección es a nivel del dializador, pero también tenemos lo que son líquidos de hemodiálisis, ¿ya? Entonces, los líquidos de hemodiálisis tienen una composición especial de electrolitos, ¿ya? Y estos necesitamos lo que es un sistema de tratamiento de agua, ¿ya? Eh, para que haya este intercambio que lo va a realizar prácticamente la máquina de hemodiálisis. Para que no haya un problema de coagulación en el sistema, porque es un sistema extracorpóreo, se utiliza un anticoagulante que es la heparina, mmm, que se puede colocar al inicio en bolo o en infusión. Y generalmente colocamos al inicio en bolo y en infusión durante toda la sesión para que cuando salga la sangre al sistema extracorpóreo y vaya a la bomba y de ahí al filtro, entonces no se coagule en ese trayecto. Nos vamos a este punto que es fundamental, que son los accesos vasculares. Entonces, a todos los que han ido a la práctica les indicamos que hay dos requisitos fundamentales para que un paciente pueda ingresar a diálisis. Los dos requisitos fundamentales son que tenga un acceso vascular permeable y la serología para hepatitis B, C y VIH. Ya, porque no podemos mezclar a pacientes seronegativos con pacientes hepatitis B o hepatitis C. Entonces, trabajamos con sangre, como han podido ver, y entonces cada mes les realizamos laboratorios, cada 3 meses les hacemos control de serologías para evitar contaminaciones e infecciones intrahospitalarias. Entonces, en todo paciente para ingresar a diálisis se le solicita el laboratorio de serología para hepatitis B, C y VIH y tiene que tener un acceso vascular. Si no tienen estos dos requisitos, no van a ingresar a diálisis por ningún motivo. ¿Y en qué consiste el acceso vascular? El acceso vascular, como su nombre indica, es tener un lugar por donde acceder a los vasos, por donde acceder a la sangre. Tenemos dos tipos de accesos vasculares, los transitorios y los permanentes. Los transitorios, como su nombre indica, son por un corto tiempo, generalmente 3 a 6 meses, y aquí se encuentra lo que es el catéter de hemodiálisis, que a continuación vamos a ver. El catéter de hemodiálisis no es igual que una vía central, es un catéter especial porque tiene 2 lúmenes. ¿En qué casos usamos los accesos vasculares temporales? En cuadros de lesiones renales agudas, en plasmaféresis, cuando falla otras técnicas o para situaciones de un tiempo corto de diálisis. Este catéter, ¿dónde se va a colocar? Se coloca en una vena de gran calibre, generalmente en primera instancia yugular, ya sea derecha o izquierda, posteriormente femoral y subclavio, que son los principales accesos que tenemos, las principales venas en las que utilizamos porque son venas gruesas de gran calibre. Tenemos lo que es los accesos definitivos. Aquí ingresa lo que es la fístula arteriovenosa, el injerto y el catéter cutáneo permanente. De estos, la más utilizada es la fístula arteriovenosa. ¿En qué consiste? La unión de una arteria con una vena a nivel de lo que es la arteria radial y o la braquial más la vena cefálica. Y como la arteria tiene más presión que la vena, va a pasar la sangre a la vena y lo va a dilatar hasta llegar a un tamaño considerable, por lo cual se va a puncionar 2 agujas, una de ingreso y una de salida, y por una va a salir la sangre al equipo de diálisis y por otra va a retornar la sangre purificada. El acceso definitivo fístula arteriovenosa es el ideal, es el recomendable en estos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es de su mismo organismo y evitamos las complicaciones, como son las infecciones del acceso vascular. Tenemos ahí los catéteres, como pueden ver en el gráfico, tenemos catéteres curvos, catéteres rectos, ¿ya? ¿Y cuál es la característica? Lo que les decía es doble lumen. Si nosotros hiciéramos un corte, podemos ver que tiene 2 compartimientos en el centro y cada compartimiento es independiente, cada compartimiento no se une, ¿ya? ¿Por qué? Porque por uno, como hemos indicado, va a entrar la sangre, ¿ya? Por uno va a entrar la sangre a lo que es la máquina va a limpiar esa sangre y por el otro va a retornar. ¿Ya? Entonces, en ningún momento la sangre contaminada se va a
a poner en contacto con la sangre purificada. Entonces, esa es la principal característica del catéter de hemodiálisis. Catéter doble lumen, por eso se llama, porque tiene 2 lúmenes. Es de poliuretano, generalmente mide de 15 a 20 centímetros. Ya su diseño tiene 2 luces, 2 tapones. Como pueden ver, una luz es de color rojo y la otra es de color azul, generalmente para diferenciar. Ya, y generalmente el rojo es para sangre arterial, el azul para sangre venosa, ¿ya? Y los ramales indican el volumen de cebado para heparinizarlos, como hemos indicado, para evitar la coagulación. Entonces, al finalizar la sesión se le coloca un volumen de heparina para que tampoco se coagule dentro del catéter, ¿ya? Y este catéter, quiero recalcar, ¿ya? El catéter es netamente de uso para la sesión de diálisis. No se usa para otra situación, no usamos este catéter para infundir líquidos, ni para otros medicamentos, nada que no sea dentro de la sesión. Es por eso que al iniciar la sesión, ya el personal de salud descubre el catéter. El catéter todo el tiempo está cubierto por gases estériles. Entonces, inicia la sesión, solo el personal de salud encargado de hemodiálisis puede manipular este catéter, ya descubre el catéter y luego conecta la máquina, termina la sesión de diálisis, hace la limpieza correspondiente y lo vuelve a cubrir y sellar. Ya entonces, el catéter no tiene que estar expuesto, no tiene que ser manipulado por otras personas. Pueden ver ahí el gráfico, este es un catéter recto en acceso yugular y ven cómo va hasta lo que es el corazón. ¿Ya? Entonces, de ahí la importancia de cuidado del catéter, porque caso contrario, las infecciones pueden llegar hasta lo que son endocarditis. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay que explicar al paciente también la importancia del cuidado de este acceso. Y por eso también es que es temporal. No puede estar con ese catéter mucho tiempo, porque sí o sí, después de los 3 a 6 meses va a empezar a hacer infecciones. Tenemos luego la fístula arteriovenosa, que está la fístula, que hemos dicho es la unión de una arteria, generalmente la radial o la que es la braquial, con la vena cefálica, y como la arteria tiene más presión que la vena, al estar unidas, al pasar la sangre de un lado de la arteria, del lado arterial al lado venoso, lo va a ir dilatando hasta que se van a volver gruesas como esta, como lo que ven en el gráfico. Entonces son gruesas, ¿ya? Y por ahí se va a puncionar. ¿Ya? Ahora, estas fístulas arteriovenosas tenemos que tener cuidados como personal de salud que somos. Entonces, en el brazo que el paciente tiene la fístula arteriovenosa, no debería usar anillos, como está en el gráfico. Por ejemplo, si el paciente no está cumpliendo, no debería usar manillas, no debería usar ropa aprieta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso puede lesionar la fístula y la fístula puede dejar de funcionar. ¿Ya? También no se debe de tomar la presión en ese brazo, ¿ya? No se debe puncionar para tomas de glicemia o laboratorio en ese brazo. Ese brazo solamente lo vamos a tener para lo que es la conexión de la sesión de diálisis. También debo cuidar, debo revisar, ¿ya? Que tenga una adecuada perfusión, porque generalmente a veces hacen síndromes de robo y los deditos distales no perfunden bien, entonces tengo que revisar cada vez que el paciente va a la sesión. Y para que llegue a este tamaño de fístula, no es una cosa de la noche a la mañana. Entonces, es un procedimiento, es un proceso que tarda generalmente 2 a 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cirujano vascular le hace la operación de la fístula y tiene que madurar esa fístula, crecer esa vena y hasta que llegue a este tamaño, generalmente son 2 a 3 meses, donde recién puedo utilizar esta fístula. Ahora, para saber que la fístula está funcionante, el personal de enfermería en cada sesión de diálisis revisa que tenga el soplo y el tril correspondiente. ¿En qué consiste? Como está unida la arteria con la vena, hay un tril, una vibración, un soplo en ese lugar. En el momento que se pierde ese tril, esa vibración, la fístula ha dejado de funcionar. Entonces, cada sesión el personal revisa y cada sesión se recomienda al paciente lo mismo, que no debe levantar cosas pesadas con ese brazo, que no se le debe golpear en ese brazo, no debe dormir de ese lado, no debe usar manillas, anillos, ropa aprieta.
Y el personal de salud tiene que conocer que no se debe tomar presión ni se debe puncionar esa fístula. ¿Qué es lo que ocurre? A veces los pacientes vienen a la emergencia y el personal no sabe y le está tomando la muestra ahí porque lo ven una vena gruesita y lo están tomando. Eso puede condicionar que esa fístula se pierda. Entonces, ustedes cuando estén en emergencias o viene un paciente y les dice, hago diálisis, lo primero que preguntan es, ¿por dónde hace diálisis? ¿Por catéter o por fístula? Entonces, si les dice por catéter, revisan su cuello. Si les dice por fístula, revisan su brazo. Y si les dice por fístula, entonces su primera indicación va a ser cuidados de fístula, para que el resto del personal de salud sepa y no toque, ni funcione, ni haga nada con ese brazo. Complicaciones de los accesos. Entonces, la principal complicación de los catéteres es la infección. Los que han ido al hospital, igual han debido ver, se internan por infección. Ya, entonces, como va directo de la vena yugular a lo que es el corazón, entonces muchas veces no se tiene la higiene adecuada, o el paciente manipula, o pasa algo, y las bacterias de la piel ingresan a lo que es el interior y pueden llegar hasta el corazón. Puede haber infecciones superficiales o infecciones endovasculares que llegan incluso hasta endocarditis infecciosas. Esa es la principal complicación y la más seria, que incluso en casos severos hay que cambiar ese catéter y, como les digo, el peor de los escenarios puede ser una infección generalizada, sepsis y fallecer. También puede presentar sangrados pericatéter, también puede haber lo que se puede trombosar, se puede coagular dentro del catéter y también puede haber estenosis venosa. Eso también es muy frecuente. Si está demasiado tiempo ese catéter en la yugular, en una vena gruesa, entonces ocurre que la vena se resiente y se vuelve dura, se estenosa y empiezan a perder los accesos vasculares, ¿ya? Y ya no puede pierde ese acceso y hay que ir al otro lado, ¿ya? Y mientras más accesos, mientras más catéteres tenga el paciente, más venas se estenosan y más accesos se pueden llegar a perder. Las complicaciones de la fístula son menores. Las infecciones son menores, ¿ya? En relación que el catéter, en un mínimo porcentaje puede ocurrir, pero son infecciones superficiales. ¿Cuál es la principal complicación? Trombosis, estenosis y aneurismas, ¿ya? Trombosis, como les digo, se forma un trombo y se tapa esa vena. Estenosis, igual, a consecuencia de lo que hemos mencionado, un cuidado inadecuado, se estenosa y se tapa. Y en el momento que ocurre eso, hemos perdido el acceso vascular y no tenemos por dónde dializar al paciente y tenemos que volver al catéter, ¿ya? Por eso la importancia de cuidar los accesos vasculares. Complicaciones de las sesiones de diálisis. Las sesiones de diálisis no son una taza de leche. ¿Qué puede ocurrir durante las sesiones? Les puede bajar la presión, hipotensión, les puede subir, hipertensión intradialítica, puede haber arritmias cardíacas, como el catéter va directo al corazón, y también como hay cambios de niveles de electrolitos, entonces pueden presentar bradicardias, taquicardias, ya puede haber hipoxia en el miembro, como hemos dicho, hay que ver siempre lo que es la situación de la vascularidad y la perfusión distal. Este es el más frecuente, síndrome de desequilibrio. ¿Ya? Entonces, como hay un cambio en 4 horas entre la concentración de sustancias y la concentración de electrolitos, ya muchas pacientes no lo toleran, ya, y presentan náuseas, vómitos, dolor de cabeza, incluso se desorientan y otros pueden presentar hasta convulsiones en el peor de los casos, ya. Entonces, por eso que en cada hora de la sesión de diálisis se les va controlando la presión, se les va controlando, se les va preguntando cada hora para descubrir el momento exacto en que presentan el desequilibrio. Luego puede haber hemorragia, puede haber reacciones anafilácticas, pero esos son muy raros. Los más frecuentes son esos 5 de la primera columna. Y nos vamos a la diálisis peritoneal. Antes de irnos a la diálisis peritoneal, ya, como el tema de hemodiálisis es muy importante, yo sé que tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda, vamos a darnos un break aquí. En la práctica han debido haber pacientes que dializaban, pacientes ya sea por catéter, por fístula, entonces, alguna pregunta que tuvieran sobre esta modalidad, sobre este tratamiento de sustitución renal, como es la hemodiálisis.
o algún familiar, no sé, algo. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a entender que está todo claro en lo referente al tratamiento de sustitución renal de tipo hemodiálisis. Y vamos a pasar, alguien creo que quería tomar la palabra. Doctora, muy buenos días. Yo Sí, quería hacerle una consulta. Hace un momento usted dijo, ¿no ve? Que no se puede estar con el catéter más de 6 meses. Lo ideal, ¿cuántos meses tiene que estar la persona? ya. Es una pregunta muy interesante. ¿Ya? Lo ideal sería menor de 3 meses. ¿Ya? Eso es lo ideal. ¿Cuál es el problema en nuestro medio? Ya, el problema en nuestro medio es que como el paciente viene en el último estadio de la enfermedad, entonces ya no nos queda de otra más que ingresarlo por catéter. Porque lo que deberíamos hacer es, en el estadio 4, ya deberíamos prepararlo y el paciente debería ingresar con fístula. Pero como viene en muy mal estado en los últimos, entonces lo ingresamos por catéter. ¿Y cuál es el problema aquí? Que no hay cirujanos vasculares, no hay mucha cantidad de cirujanos vasculares, ¿ya? Y el problema es la lista de espera para que el paciente acceda a lo que es la fístula. Ya hay pacientes que están esperando para que les confeccionen la fístula hasta un mes, hasta 2 meses. Y entonces hemos dicho que la fístula me lo confeccionan hoy día y no va a funcionar mañana, porque tengo que hacer ejercicios para que esa vena vaya desarrollando. Y entonces, hasta que desarrolle, son otros 2 a 3 meses. Entonces, los 2 a 3 meses de desarrollo de la fístula, más el mes que he esperado para que me confeccionen la fístula, y estamos hablando de unos 4 a 5 meses. Y generalmente otros esperan más. Entonces, no porque quieran, sino porque no les queda otra opción. Pero lo ideal sería que esté menos de 3 meses. Y más ideal que eso sería que el paciente crónico desde el estadio 4 ya se lo prepare y que ingrese a sesión por fístula. Porque ya en el estadio 4 nos hemos dado cuenta que ese paciente es crónico, que va a requerir la diálisis, que no hay otra opción, y entonces ya deberíamos prepararlo desde el estadio 4 y a programarle su fístula, todo, cosa de que para cuando ingrese al estadio 5 ya lo tenga todo listo e ingrese por fístula, menos complicaciones, mejor para el paciente. Eso es lo ideal que se busca. Lo malo, como hemos dicho, en nuestra realidad no ocurre eso. El paciente no acepta su enfermedad, viene en lo último, le colocamos catéter, no cuida su catéter, no va al cirujano vascular, no hace su fístula, y hay pacientes que se están incluso un año con su catéter, con recambios, con infecciones. ¿Por qué? Porque no aceptan la enfermedad, porque no quieren ir al cirujano. Entonces eso, como les he dicho, la primera parte del tratamiento conservador, la parte de la educación, es una cosa bien importante. Entonces, ideal, menos de 3 meses, pero a veces no se puede cumplir ese ideal y muchos se quedan con catéter mucho tiempo. Ahora, si se quedan con catéter mucho tiempo, hay que hacer igual educación para evitar las infecciones de catéter. Muchas gracias, doctora. De nada. Entonces, nos vamos a esta otra modalidad. Ya también para el final pueden estar pensando en sus preguntas, ya, porque este tema es muy interesante, este tema es muy importante, y como les he dicho, yo sé que en algún momento han visto un paciente en diálisis, un paciente con catéter, o tal vez alguien les pregunta, un familiar. Entonces es importante, yo sé que tienen preguntas, entonces para el final pueden reservar sus consultas. Nos vamos a la diálisis peritoneal, que es la otra modalidad de tratamiento de sustitución renal, ¿ya? ¿Y en qué consiste? Hasta el dibujito, ¿ya? Se coloca un catéter que es diferente al catéter de hemodiálisis. Estoy haciendo este énfasis, no es el mismo catéter, ¿ya? Este catéter se llama de Tenkov, ¿ya? Y tiene una característica particular, que en la puntita es enroscado. Ahorita lo vamos a ver en fotos. Entonces se coloca un catéter por debajo del ombligo hasta la cavidad peritoneal. Ya entre el catéter va hasta la cavidad peritoneal. Y este catéter, como pueden ver, este es por dentro un esquema y este es por fuera. Tiene lo que es al final un conductor, ¿ya? Que funciona a rosca. Entonces se conecta a dos bolsas. Una bolsa que es el líquido de diálisis peritoneal. Y este líquido de diálisis peritoneal va a ingresar al peritoneo, como está en el gráfico. Y se va a quedar en el peritoneo de 3 a 4 horas,
¿ya? Y en esas 3 a 4 horas va a ocurrir lo que es el intercambio de sustancias, de líquido y sustancias a través de la membrana peritoneal, que como pueden ver está en rojo. Miren toda su distribución, tiene pliegues, tiene una extensión importante, ¿ya? Y entonces, luego de esas 4 horas, se gira lo que es arrosca, esa terminal, y todo ese líquido se va a drenar en la bolsa de drenaje, y en la bolsa de drenaje va a salir líquido ya con sustancias tóxicas, ya con sustancias nitrogenadas. Entonces, es un procedimiento sencillo, domiciliario. El paciente está ahí, lo está tocando, el catéter, el paciente puede realizarlo. Y generalmente esto está destinado para pacientes en lugares lejanos, que no puedan acudir a hospitales, en frontera, o a pacientes que quieren trabajar, que no pueden ir a los hospitales cada 3 veces a la semana, como es la hemodiálisis. Ya entonces, en otros países es la técnica de elección, porque le da más autonomía al paciente. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? Aquí hay 4 componentes en la membrana, que es la sangre capilar, la membrana peritoneal, vasos linfáticos y líquido de diálisis. En la membrana peritoneal está ahí subrayado, perdón, está resaltado el endotelio capilar. El endotelio capilar es el que va a tener el principal papel protagónico acá, porque es donde se va a realizar el intercambio. Entonces, en el endotelio va a haber lo que es la teoría de los 3 poros, que nos dice que el transporte de los solutos se va a ver determinado por el tamaño de la molécula y por el tamaño de poro que tiene la membrana peritoneal. Entonces, tenemos poros transcelulares que permiten paso de sustancias de 2 a 4 angstrom. Tenemos poros pequeños que permiten el paso de sustancias de 40 a 55 angstrom, y poros más grandes que pasan sustancias de 150 a 300 angstrom. Entonces, como pueden ver ahí en el esquema, digamos que esto es el endotelio capilar, y aquí tienen los poros de diferente tamaño, y de acuerdo a eso va a ingresar el líquido, ¿ya? Y en el otro lado va a estar en el organismo, ¿ya? Y como el peritoneo es muy vascularizado, entonces va a dejar pasar las sustancias tóxicas de acuerdo al tamaño del poro. Entonces, los principios físicos son esos. La membrana es una barrera semipermeable, y que las variaciones en las sustancias osmóticas van a determinar las variaciones del volumen peritoneal, y el intercambio igual se va a realizar por difusión, convección, pero en este caso, ¿cuál es la diferencia? Que puede haber intercambio en doble sentido. Y están ahí. Entonces vemos nuevamente la paciente con su catéter y sus 2 bolsas, este es para ingreso, este es para salida, y en este caso está clampeado mientras ingresa la solución, y cuando ya pasa el tiempo lo va a desclampear y va a salir, va a drenar. Entonces, vemos ahí la bolsa de dializado, la bolsa para lo que es drenaje, vemos ahí los clamps y vemos ahí los conectores. Entonces, relativamente es un proceso sencillo. Tenemos 2 modalidades, la modalidad que es ambulatoria, y tenemos la automatizada. La ambulatoria, el paciente lo realiza, y la automatizada, como ven en el gráfico, son máquinas que la máquina realiza el intercambio durante la noche. Y el paciente está durmiendo y la máquina hace los intercambios correspondientes. Como les he dicho, esta terapéutica, este tratamiento es en otros países el de elección. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene que ir al hospital, el paciente puede realizarlo en su casa, el paciente no pierde la función renal, puede comer más, y lo más importante, no pierde el trabajo, el estudio, entonces le da más libertad. ¿Por qué no lo realizamos mucho en nuestro medio? Se realiza en nuestro medio, pero no en todos los hospitales de momento, solamente en la parte pediátrica y en los seguros. ¿Por qué no lo realizamos? Por el costo. ¿Ya? Este es un tratamiento que se realiza a diario, a diferencia de la hemodiálisis, que es día por medio. Y la importación, o en este caso, la importación de las soluciones, de estas soluciones que les digo, es muy cara, ¿ya? Y por eso es que en nuestro medio no está tan difundido, pero se está pretendiendo, o están pretendiendo, la empresa que trae los insumos, disminuir costos para que pueda ser más difundido este tipo de tratamiento.
El acceso peritoneal, igual que en la diálisis, tenemos un acceso que es el peritoneal, es el catéter de Tenkov. Hemos dicho que es otro catéter, que no es el mismo catéter. Entonces se coloca subumbilical en la fosa pélvica, pueden ver el catéter y les he dicho la parte final tiene esa característica que es encorvada. ¿Ya? Se realiza por una técnica de punción, por Seldinger, quirúrgica generalmente, se acomoda y listo. Ese catéter se queda de forma permanente, ¿ya? Entonces, ahora como todo siempre tiene pros y contras, entonces igual hay complicaciones del catéter y cuáles son, como pueden ver en el gráfico, el más frecuente igual es la infección. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos los criterios de Schwarzkopski, que son para ver lo que es la infección peritonitis, ¿ya? Puede ser una peritonitis superficial o puede ser una peritonitis generalizada. Cuando es superficial damos antibiótico y generalmente va bien. Cuando es generalizada tenemos que quitar ese catéter. Entonces, también puede haber fuga de líquido peritoneal, por los costaditos puede fugar el líquido. También puede haber atrapamiento del catéter por el epiplón, como está en lo que es el peritoneo. A veces las asas, el epiplón se envuelven en el catéter y se atrapa y lo estrangula y no deja ingresar líquido. Se puede obstruir, se puede cambiar de posición, ¿ya? Y esas son las principales complicaciones. Lo más importante, la infección. Entonces, todo lo que es externo a nuestro cuerpo siempre tiene el riesgo de infectarse. Acá es importante lo que son las soluciones, lo que les he mostrado aquí en el dibujito. Estas soluciones tienen unas concentraciones especiales, ¿ya? Donde el agente osmótico es la glucosa va a jalar líquido, ¿ya? Entonces tenemos concentraciones de diferentes concentraciones, tenemos de lo que es 4.25, 2.5, ¿ya? Y mientras más cantidad de glucosa tengan, entonces más líquido me va a sacar, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Mientras más cantidad de glucosa tengan, puede favorecer la obesidad o puede favorecer el desequilibrio de una patología como es la diabetes, puede haber un difícil control de la glucosa. Las dos modalidades que tenemos es la ambulatoria continua, ¿ya? Y la automatizada. La ambulatoria continua, como les he indicado, y su nombre indica, ambulatorio se realiza en la casa, continuo se realiza de forma diaria, se realizan 3 a 5 recambios, dependiendo de la indicación, de cuánto quiero sacar, ¿ya? Y generalmente se hacen en la noche, ¿ya? Y tenemos la automatizada, que se hace con una cicladora, ¿ya? Esto se hace intermitente de forma nocturna con varios recambios. A veces podemos asociar en diurnos, recambios diurnos más, pero generalmente la automatizada con cicladora se hace de noche mientras el paciente está durmiendo. ¿Cuáles son las ventajas de la diálisis peritoneal sobre la hemodiálisis? La más importante y en primera está que mantiene la función renal residual durante más tiempo. ¿A qué se refiere? Que estos pacientes no pierden la diuresis y mientras más diuresis tengan, entonces menos restricción de líquidos, menos restricción en dieta. Tienen mejor estabilidad hemodinámica, no les baja ni les sube la presión tan bruscamente, mejoran el control de la tensión, tienen una dieta más libre. ¿Ya? Entonces, como no pierden sangre, entonces pueden comer más proteínas, alimentos con más proteínas, su dieta es más libre. Entonces, por eso es que los pacientes prefieren en otros países esta técnica porque no es tan restrictiva en cuanto a dieta. Hay baja incidencia de anemia porque no estamos en contacto con sangre, hay mayor aporte calórico, posibilita el tratamiento domiciliario y bueno, en otros países es menor costo, pero en nuestro país es el mayor el costo, ¿no? Pero tiene muy buenas ventajas. Entonces, como les he dicho, ya está ingresando en los seguros, ¿ya? Y en la parte pediátrica me ayuda mucho, nos ayuda mucho esto porque los niños no entienden mucho de las restricciones en cuanto a dieta, entonces les da más libertad también al ser domiciliaria. Entonces, tiene muy buenas ventajas. Esperemos que pronto disminuyan los costos y más población pueda acceder a este tratamiento. Vamos a hacer aquí un cuadro comparativo entre ambas técnicas, ¿ya? Entre la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones para la diálisis peritoneal? Algo que me olvidaba, el peritoneo, conforme pasan los años, va perdiendo su capacidad de intercambio.
Entonces, muchas veces inicio con diálisis peritoneal y a los 5 años mi peritoneo ha perdido la capacidad de intercambio y tengo que migrar a otra técnica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la contraindicación? Si es que he perdido la función del peritoneo, entonces tengo que cambiar de técnica. Si es que hay adherencias intraperitoneales, si es que hay hernias o si es que hay operaciones grandes. Entonces, lógico que si le ha tenido una operación grande, tiene muchas adherencias, entonces esta técnica no iría en este paciente. Contraindicaciones relativas, intolerancia a fluidos intraabdominales, mucha grasa, mucha masa abdominal, obesidad mórbida, porque el catéter no va a poder ingresar adecuadamente a lo que es el peritoneo, ¿ya? Y enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto a la hemodiálisis, ¿cuál es la contraindicación absoluta? Que no tenga acceso vascular, ¿ya? Entonces, si no cuido mi catéter, si no cuido mi fístula, pues a veces hay pacientes que pierden la fístula del brazo derecho, hay que hacerle en el brazo izquierdo, pierden la fístula del brazo izquierdo, vuelven al catéter. Mientras más catéteres, más estenosas las venas, y hay pacientes que llegan a perder todos los accesos, y ya no tenemos, ya no funciona el lado derecho, ya no funciona el lado izquierdo, ya no da yugular, ya no da subclavia, ya no da femoral, entonces ya no hay por dónde dializarlo. Eso se llama ausencia de acceso vascular. Y en esos casos hemos dicho, si no hay acceso, ¿por dónde vamos a dializar? Y relativas, que es la belenofobia, que es el miedo a las agujas, ¿ya? Dificultad para el acceso, fallas cardíacas o coagulopatías. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Entonces, generalmente vemos las características del paciente para escoger la mejor técnica para el paciente. Y para finalizar, nos vamos a ir al trasplante renal, ya casi terminando el tema. Igual vamos a hacer un pequeño descanso aquí, un pequeño break. Sé que diálisis peritoneal no han debido poder ver mucho, ¿ya? Porque como les he dicho, no hay, recién está ingresando al país, pero tal vez tienen alguna pregunta, duda sobre diálisis peritoneal en relación a lo que es hemodiálisis. Buenos días, doctora. Disculpe. ¿Sí, Lenin? Bueno, sí, primero Annelies y luego Lenin, ¿ya? Annelies. Bueno, doctora, disculpe, entonces, las personas que tienen VIH o una enfermedad así, ¿tendrían la opción de optar más que todo por lo que es el acceso peritoneal? Sí, esa es una muy buena observación. Ya como les he dicho, para que un paciente ingrese a hemodiálisis, lo primero que les pedimos es serología para hepatitis B, C y VIH. En nuestro medio tenemos unidades, equipos de hemodiálisis destinados para pacientes con hepatitis B, para pacientes con hepatitis C, pero no hay ninguna unidad que realice hemodiálisis a pacientes con VIH, ¿ya? Entonces, la diálisis peritoneal, al no estar en contacto con sangre, sería una buena opción ideal para pacientes con VIH. Ya en nuestro medio sería una buena opción. Lenin. Buenos días, doctora. ¿Hay algún marcador o parámetro que se pueda medir para saber si se está dializando bien el paciente? Por ejemplo, para una persona normal que se quiere evaluar su función renal se usa la creatinina y para una persona dializada se seguiría usando la creatinina para saber si está funcionando bien su riñón o se tendría que usar otro tipo de marcador, doctora. Muy interesante pregunta. Y sí existe, ya no es... Un paciente, si el paciente está en hemodiálisis, usamos lo que es el KTB. ¿En qué consiste el KTB? Hemos dicho, cada mes le tomamos laboratorios a los pacientes, ¿ya? Entonces, tomamos laboratorios de nitrógeno ureico, urea, ¿ya? Y el KTB es una formulita que toma en cuenta el nitrógeno ureico previo a la diálisis y posterior a la diálisis. Entonces, de esa forma vemos si está adecuadamente dializado, ¿ya? Entonces, ya no usamos la creatinina en los pacientes que están en terapia de sustitución renal. Entonces, en hemodiálisis usamos el KTB. Y en la diálisis peritoneal hay un test que se llama el PET, ¿ya? Ese PET, ¿en qué consiste? Se toma líquido del peritoneo, ¿ya? Pre-diálisis y también post-diálisis, ¿ya? Y se ve igual cuánto se ha eliminado la urea. Entonces, hemos dicho en pacientes que están muchos años en diálisis peritoneal, entonces ya ese peritoneo no funciona
y los niveles de urea no se eliminan. Y entonces cuando ya el PET no sale en valores inadecuados, hay que plantear al paciente cambio de terapia y generalmente pasan a hemodiálisis. Ahora, los pacientes hemodiálisis que no están siendo dializados bien, entonces generalmente les aumentamos tiempo de diálisis o les aumentamos mayor flujo de diálisis de la bomba para que sea una cantidad de flujo mayor. ¿Ya? Entonces, en dializados no utilizamos la creatinina para saber si están siendo bien dializados. En hemodiálisis usamos KTP y en diálisis peritoneal usamos el PET, que toma en cuenta la urea. Muy interesantes las preguntas. Ahora continuamos con lo último, que es el trasplante renal. Entonces, la última terapéutica para tratamiento de sustitución renal es el trasplante, ¿ya? ¿En qué consiste? Es la colocación de un injerto, como han podido ver, mediante un acto quirúrgico se coloca un injerto al paciente. Ahora, en cuanto a un poco de historia, ¿no? En 1906 se hizo el primer trasplante con un riñón de cerdo en la flexura del codo del paciente, el cual fracasó. En 1912, Carrel va a lo que es ganar el premio Nobel porque ha hecho una sutura vascular ya en una cirugía experimental, que es la sutura que se utiliza actualmente en lo que son los pacientes trasplantados. En 1936, Voronoi hizo un homotrasplante, ya, pero no funcionó, hubo escasa diuresis y el paciente falleció. En 1950 se comprobó un trasplante funcionante, que el trasplante funcionaba ya con una técnica en cuanto a lo que es el meato uretral. Y en 1954, Murray y Merrill en Boston se ha considerado el primer trasplante con éxito con hermanos gemelos homocigóticos, como pueden ver en el gráfico. Uno de ellos le ha donado un riñón a su hermano y ha sido el primer trasplante exitoso, que ha durado mucho tiempo. Entonces, ¿en qué consiste? Es la colocación de un riñón sano, proveniente de una persona, ya, en la parte baja del abdomen, ya, y este riñón trasplantado generalmente funciona inmediatamente y realiza todas las funciones del riñón normal. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay donadores, ¿ya? Y también el otro gran problema es la parte de la compatibilidad. Algunos pacientes reciben trasplante renal después de comenzar la diálisis, otros pueden hacerlo en lo que es el periodo prediálisis, ya, pero como les he dicho, el principal problema es la parte de el donador. En cuanto a lo que es el injerto, este puede ser de un injerto de un donador vivo o de un donador cadavérico, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones del trasplante renal? Enfermedades sistémicas, que me hayan llevado a lo que es la pérdida de la función renal, puede ser un síndrome urémico hemolítico, una nefropatía aguda irreversible, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios para que el paciente pueda acceder al trasplante? Pacientes que tengan una expectativa de vida mayor de 5 años, lógicamente no voy a pretender trasplantar a un paciente ancianito que no tiene mucha expectativa de vida, que el riesgo sea menor que el beneficio sea mayor, ya no que no tenga contraindicaciones, que tenga estudio pretrasplante de vías urinarias, de vasos sanguíneos, que vaya a cumplir con el seguimiento, ¿ya? Porque, como hemos dicho, tiene que tomar tratamiento inmunosupresor toda la vida para evitar el rechazo, ¿ya? Porque el organismo, el sistema inmunológico del organismo siempre va a tender a eliminar o rechazar lo que no es del cuerpo. Y si el paciente recibe un órgano de otra persona, entonces el organismo trata de eliminarlo. Y para evitar ese rechazo, se usa medicación inmunosupresora de toda la vida. ¿Y cuál es el problema? Que el paciente recupera la función renal, se encuentra bien y deja de tomar el tratamiento inmunosupresor y empiezan a hacer los rechazos. Como pueden ver en el gráfico, no se le saca los riñones al paciente, no se hace nada en la fosa renal. ¿Ya? El injerto, el riñón trasplantado, se localiza en la parte anterior, ¿ya? Y se hace una sutura para lo que es el uréter y que va a conectar con la vejiga y también lo que es la conexión a los vasos sanguíneos. Criterios de exclusión
para que los pacientes no puedan incluirse en una lista de espera o que no puedan acceder a un trasplante. Cáncer, ¿ya? Cáncer reciente, activo, metastásico, con expectativa de vida muy corta. Infección activa o crónica, alto riesgo de no sobrevivir a la cirugía, expectativa de vida, como hemos dicho, menor a 5 años, y enfermedad psiquiátrica grave y no controlable, porque hemos dicho que si no toma la medicación, no acepta o es un paciente psicótico, no va a cumplir y para en vano tanto protocolo, para en vano tanta situación, el paciente va a rechazar esa donación. Criterios relativos, edad mayor a 75 años. Antes se decía que los ancianitos no podían acceder, ahora sí pueden acceder siempre y cuando tengan donante y tengan buena expectativa de vida. Malformaciones graves del tracto urinario, drogadicción o alcoholismo controlados tendrían que ser, incumplimiento terapéutico, riesgo de recurrencia, hepatitis B antes era contraindicación, ahora ya no, comorbilidad, coagulopatía y VIH, que antes era contraindicación, ahora absoluta, ahora ya no. Entonces, tipos de donante, tenemos el donante vivo, ya que generalmente es un familiar o puede ser un no familiar, no emparentado, pero siempre y cuando cumpla con criterios de compatibilidad. Y el donante cadavérico, que es aquel paciente que está en muerte encefálica, ya tampoco a cualquier muerto se le saca el órgano, tiene que estar con muerte encefálica y que todavía esté siendo, esté con aporte ventilatorio, ¿ya? Que la familia acepte, ¿no? Que acepte que va a donar ese órgano. Entonces, donante cadavérico con muerte encefálica o por asistolia y donante vivo, generalmente relacionado, ¿ya? O puede ser no relacionado. La donación es un acto generoso, altruista, voluntario, ¿ya? Aquí siempre los pacientes me salen con esa pregunta, ¿y no puedo comprar? Entonces, esto es muy, muy delicado, ¿ya? Porque aquí entra lo que es el tráfico de órganos, ¿ya? Entonces, por eso se dice que tiene que ser un acto altruista, solidario y voluntario, ¿ya? Por el cual la persona manifiesta su voluntad de que al fallecer o durante su vida, ya quiere donar esa parte de su cuerpo para que otra persona pueda utilizarlo. ¿Cuál es el problema? Ahí, sin donantes no hay trasplantes, ¿ya? Entonces, en nuestro medio, en nuestro país, la tasa de donación es muy baja, ¿ya? Entonces, ni siquiera los familiares entran en la lista para la donación en cuanto a lo que es trasplante vivo. Y en lo que es de trasplante cadavérico, ni qué decir. O sea, al familiar hay que tener todo un equipo, ¿ya? Y que digamos tu familiar esté muerta encefálica y venga alguien y le diga, y me puede donar el riñón. O sea, de momento en nuestro medio la conciencia, el carácter de donación es muy baja, hay que trabajar en eso, ya no se da casi el trasplante cadavérico, ¿ya? Y el donante vivo, igual, pocos pacientes que tengan familiares o que tengan a alguien que quiera donarles. Es muy baja la tasa de donación. Y como está en el gráfico, si no hay donantes, no hay trasplantes. Así de simple, ¿ya? Y esto influye mucho en lo que es la solidaridad, porque es un elemento esencial para que, digamos, un paciente quiera donar algo de su organismo. Y lo que siempre me preguntan es, un paciente, y los pacientes tienen miedo, ¿no? Incluso los familiares, o sea, yo voy a poder seguir viviendo, voy a hacer el mismo. Entonces, un paciente puede vivir tranquilamente con un solo riñón, ¿ya? No es que le van a donar y mañana le van a hacer la operación, se hace todo un protocolo pretrasplante, tanto al donador como al receptor. Este protocolo tarda entre 6 meses a 1 año, porque tenemos que cerciorarnos de que el paciente el donador no vaya a un futuro sufrir alguna enfermedad o que no tenga ninguna contraindicación, ¿ya? Pero el miedo que tienen los pacientes a donar normalmente limita que ocurran estas donaciones y por ende se limita lo que es el trasplante. Y como les he indicado, si no hay donantes, no hay trasplantes. Eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, duda sobre trasplante o sobre todo el tema, este es el momento antes que demos por terminada la clase. Doctora,
Doctora, disculpe, para lo que es el acceso peritoneal, ¿se podría hacer en una mujer embarazada? ¿O No, en realidad no, porque todo lo que me indique que va a haber aumento de la presión abdominal, no está indicado. Aquellos con operaciones grandes, con hernias umbilicales, con riesgo de cirugías previas con cicatrices, porque como tenemos que infundir líquido, entonces va a aumentar, porque infundimos 2 litros aproximadamente, entonces va a aumentar el perímetro, el volumen intraabdominal, y si la paciente está embarazada, de por sí ya tiene aumentado esa situación, entonces no estaría indicado durante su embarazo. Ahora, pacientes embarazadas con enfermedad renal crónica que concluyan el embarazo, casi no, es improbable, muy poco probable. entonces, doctora, no podría ser tampoco la hemodiálisis La o tendría hemodiálisis, que... la hemodiálisis sí, no hay ningún problema. La hemodiálisis en embarazada va, pero o como está embarazada se le tendría que hacer diario, porque tiene mayores requerimientos y hay que también cubrir la situación del crecimiento del feto, ¿ya? Pero como les he dicho, mujeres con enfermedad renal crónica que lleguen a concluir embarazo, muy poco, incluso que lleguen a embarazarse, porque como hay disfunción de muchos órganos, también hay disfunción en la parte de lo que es la parte ginecológica y la parte de la reproducción. La mayoría hacen amenorrea, no tienen ciclos ovulatorios adecuados, y que lleguen a embarazarse es muy poco probable. Ahora, que lleguen a terminar un embarazo también, casi no llegan. Ya, gracias, doctora. De nada. Bueno, entonces como han podido ver, este tema es muy interesante. Hemos tratado de resumirlo lo más que se ha podido. Ya, entonces, lo más importante en nuestro medio, que podamos reconocer. Ya, ustedes ya no van a prescribir ni van a hacer nada de estas cosas, pero sí me interesa que ustedes puedan estadificar, calcular y saber quiénes van a ir a diálisis, quiénes están progresando en enfermedad renal crónica, que puedan descubrir eso, ¿ya? Y eso es importante para evitar la progresión de la enfermedad, porque que lleguen al estadio 5 nos metemos en serios problemas, ¿ya? Y siempre, como hemos visto desde un principio, la clave en esta enfermedad es la prevención y la detección temprana, para evitar llegar a esto. ¿Ya? Y una vez que hemos llegado a esto, de modo le ofrecemos estas situaciones a los pacientes, ya que también, como han debido ver en la práctica, es algo duro, porque es algo con lo cual van a vivir toda la vida, no es que les van a hacer un hito dos, se tienen que vivir así toda su vida. Y entonces lo que se pretende es no llegar a esto, ¿ya? Entonces que ustedes puedan detectar, que puedan conocer, que puedan interpretar, calcular, detectar a tiempo para evitar que lleguen a el estadio final, para evitar que lleguen a requerir tratamiento de sustitución renal. Bueno, si no tenemos más preguntas al respecto, entonces daríamos por concluida la clase, daríamos por concluido lo que es el avance temático de la cátedra de nefrología. Entonces, los esperamos en el día del examen y eso sería todo. Hasta luego.